manantial de aguas vivas, es Cristo Jesús, manantial de aguas vivas, es mi Señor, tu palabra es esa fuente. Vamos a hablar acerca del Verbo que se hizo carne y el Verbo lo condujo a la cruz. ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros? Más allá de nuestra salvación, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? La cruz no solamente es para nuestra salvación, sino va más allá de nuestra salvación. Y queremos ver juntamente en la palabra qué es el significado de todo esto. Vamos a la parábola del sembrador. Vamos a Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, noten de nuevo que no dice las palabras del reino, sino cuando uno oye el verbo, cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Así que la palabra está supuesta a tener raíz, ser sembrada, asentada en nosotros, para que tenga raíz, sino que es de corta duración. A no tener raíz es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Así que hay, y el Señor nos advierte, esto va a venir, persecución y aflicción por causa de la palabra, no por ti, sino por causa de la simiente santa en la cual tú te estás identificando. Tú estás teniendo tu vida en Él. Y la medida que se va manifestando va a venir tropiezo. Va a venir tropiezo. Vamos a ver los finales de Pablo, el final de la vida de Pablo y de Pedro. ¿Cuáles fueron las palabras que ellos dejaron a la iglesia? Vemos en 2 de Timoteo, capítulo 4. Vemos a Pablo diciéndole a Timoteo estas palabras. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dentro de la palabra redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dentro de la palabra, estas palabras. Porque vendrá tiempo, y ya está, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartar el oído de la verdad. Está hablando de la palabra en la cual está la verdad. La palabra es dada con un propósito que tiene que ver con la verdad. Y va a apartar el oído para que no reciban la palabra de verdad y sigan a las fábulas. Y vemos la exhortación de Pablo hacia Timoteo. Hay autoridad en los ministerios para conducir al creyente a lo de Cristo. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. ¿Las aflicciones de qué? De la palabra, del evangelio. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Hay un trabajo en el ministerio. Cúmplelo, date a él.
porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Así que esas fueron las últimas palabras escritas a Timoteo. En 2 de Pedro vemos también Pedro en la carta de Pedro a la iglesia antes de su partida. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Así que la verdad será dada en medida. No es para el oído, sino es para nuestro establecimiento. Todo lo de Dios se prueba para poder sobreedificar sobre ella. Entonces hay que estar establecido en la verdad presente. Y los que nada más están por oír, nunca serán establecidos. Nunca se va a manifestar lo que es de la palabra en sus vidas. Se va a manifestar conocimiento de la palabra, pero no se va a manifestar la vida dada a la palabra. ¿Ve? Hay una diferencia. El Verbo se hizo carne y fue conducido a la cruz. El Verbo no solamente se hizo carne para manifestar las maravillas de Dios, pero el Verbo se hizo carne para ser probada en la vasija, para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y eso sucede también en nosotros. En nosotros. Estar confirmado, estar plantado en la verdad presente. Por eso no nos debemos de afectar o de preocupar cuando vengan las pruebas, porque las pruebas son necesarias para ver dónde estamos en la realidad de la palabra, en la verdad. Vemos en Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Que no se quede en el oído, pero vamos a atenderla. Vamos a movernos en aquello que hemos recibido. Vamos a ser hacedores de ella. Atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahí está el peligro, que esa palabra no llegue a ser efectiva en nuestras vidas. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo fue esa palabra anunciada por el Señor? A través de su propia vida. Ese verbo vino con propósito y cumplió el propósito del Padre, por lo cual vino. Y aquellos que lo oyeron, testificaron. No solamente lo oyeron, pero lo vieron, testificaron. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La palabra de Dios es para la simiente santa en nosotros. La palabra no es para el pueblo. El pueblo necesita la salvación para poder recibir
el conocimiento de la palabra. El conocimiento de la palabra viene por medio del Espíritu Santo. Cuando recibimos la palabra de Dios, recibimos una simiente. Y cuando oímos su palabra, por el Espíritu, la simiente es nutrida. El viejo hombre va muriendo mientras la simiente es nutrida. El Espíritu en nosotros es nutrido por la palabra. El Espíritu en nosotros es nutrido por la palabra de Dios. Pero su palabra también es espíritu y vida. Así que todo está relacionado en uno. El Espíritu en nosotros es nutrido por la palabra. Y por medio del Espíritu Santo, la palabra es una espada de dos filos. Esa misma palabra que está nutriendo nuestro espíritu, la palabra llega a ser la espada del espíritu enviada para hacer una obra en nuestros corazones. Por eso hay tropiezo con la palabra de Dios. Porque aquí mismo vemos, ¿verdad? En Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Por eso podemos tropezar con la palabra, porque la palabra corta. La palabra no es para nosotros sentirnos bien con ella, es para que Cristo sea glorificado en nosotros. La palabra es para Él, para su simiente en nosotros, porque la palabra viene a hacer una obra en nuestros corazones. Y ahí es donde está nuestra circuncisión en el corazón. Ya no es en lo exterior, pero es en el corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es cortante. Y muchos tropiezan, muchos tropezaron con Jesús porque era tocado, ¿verdad? ¿Y quién eres tú? Si tú eres el hijo de José y María, no conocemos a tus hermanos y tu hermana, ¿quién eres tú? Y por la palabra querían apedrarlo a Jesús. Ahí tenía que salir de Betania porque los conocidos de él no podían recibir la palabra que el Espíritu estaba dando. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. El alma ha sido engañada y es engañosa. Tiene que ver con nuestro corazón. Y la palabra va a venir y va a separar. Y nos va a decir, esto sí y esto no. Y esto es lo que eres y esto es lo que soy yo. La palabra de Dios viene en poder. Es la palabra del Evangelio. Es la palabra que nos trae gozo porque nos da una nueva esperanza de lo que éramos antes. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por eso Pablo dijo, ay de mí, que estoy muerto. Ay de mí. Él nada más veía lo de afuera según la ley. Pero cuando vino el Espíritu de Dios en la palabra, en el verbo, empezó a hacer una obra dentro de su corazón. Ay de mí, miserable. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios que hay una nueva vida en la cual podemos estar y agradar al Padre. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que la palabra de Dios es poderosa. Ha venido como una espada de dos filos para hacer una obra interior en nuestros corazones. En Efesios capítulo 6,
como habíamos declarado, el Espíritu nutre la palabra, el verbo en nosotros, y el verbo llega a ser una espada para el Espíritu que está en nosotros. Así que vemos cómo los dos están en operación para llevar a cabo la voluntad del Padre. En Efesios 6 está escrito lo que se está declarando. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. No es el ser humano que va a contaminar la palabra para traer un mensaje. El mensaje es del Espíritu usando la palabra. Y eso es un don de Dios, eso es un ministerio que Dios da. Y esa es la leche no adulterada. No se puede manipular ni tratar de convencer a personas usando la palabra. Aquí no puede entrar la psicología humana. Es el Espíritu usando la palabra, porque el Espíritu es el que da el mensaje a la iglesia. Oír lo que el Espíritu tiene que decirle a la iglesia. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Por eso es ministerio dado por Dios a su iglesia. No se puede, porque ahí donde entra, y la mayoría, diría 85% o más de la iglesia, usa la palabra para llevar a cabo sus metas. Pero es el Espíritu el que Dios honra de la palabra en su iglesia. Es el Espíritu de la palabra. El Espíritu es el que puede usar la palabra. Y no es muy cariñosa muchas veces. Puede exhortar, puede levantar, pero también puede destruir y arrancar como Él quiere. Como Él quiere. ¿Y qué pasa? Tenemos que sufrirlo, porque es tropiezo para el ser humano. La palabra de Dios es del Espíritu de Dios y el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. Pero aunque es dura, lo que son de Él y lo aman a Él van a decir gracias. Gracias, porque es una palabra fuerte, pero ha sido buena para mí. Lo necesitaba. Pero el que no quiere venir a la luz y el que no quiere que la luz entre y discierne y abre, entonces va a rechazar. Va a rechazar la palabra y va a rechazar al que trae la palabra, como Esteban. Esteban habló la palabra. Esteban no estaba en desobediencia. Él estaba bajo el Espíritu Santo trayendo la espada. ¿Y qué pasó? Dio su vida. Dio su vida, lo condujo a la muerte. Pero ¿a dónde está él ahora? ¿Qué fue lo que él vio antes de morir? Los cielos abiertos. Los cielos abiertos. Y para eso estamos. ¿Ve? Dios tiene una meta y los que quieren ir en pos de Él tienen que seguir esa meta. No va a haber muchos caminos. Él tiene una sola meta. Y vamos a verlo. Juan 8, 31. Aquí vemos la esencia de la palabra que es la cruz. Por eso dice que nadie quiere venir a la luz porque se va a descubrir que sus obras son malas. O sus obras no han sido hechas en Dios. Y nadie quiere ir a la luz. Pero los que son de Él van a venir a la luz y decir, sí, Señor. Es como trapo de inmundicia, toda mi justicia, todos mis hechos. Nada más quiero que tú seas en mí. Que la verdad, la realidad de tu ser sea en mí. Juan 8, 31. Mira la secuencia. Muchos creyeron en Él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. No se quedó nada más contento que habían creído en Él. Ahora le habla a ellos que habían creído en Él. Nos habla a nosotros que hemos creído en Él. Sí, aquí está nuestra voluntad. Sí, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra,
Seréis, wow, esto es fuerte, porque para ser discípulo cuesta. Suena tan lindo. Yo soy un discípulo de Cristo. Pero ¿cuáles son los requisitos? Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y siendo discípulo, va a ser establecido en la verdad. Y esa verdad te va a hacer libre. Y estamos siendo libres. Y estamos siendo salvos. Y esa verdad nos hace libres. Por eso el enemigo hoy ha robado la palabra de la cruz de la iglesia. Mucha iglesia no predica la cruz. Predica relaciones. Relaciones más que otras cosas. Pero vemos lo verdadero. Vemos lo verdadero. Vamos a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, me encanta. Jesús tenía un camino. El verbo tenía el camino. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Aquí él era este joven bueno y dijo: ya yo puedo hacer algo para heredar la vida eterna. Entonces Jesús, conociendo el corazón, conociéndolo a él, le dijo: no hay nadie bueno, solo Dios. Como hombre a hombre, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno sino Dios. Entonces le dijo Jesús: los mandamientos sabes. Él conocía a quien estaba delante de él. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, para muchos ya se ganó el cielo. Haciendo estas cosas ya tú tienes el cielo pagado. Pero Jesús siguió hablando con él. Y él le respondió al Señor: Maestro, todo esto lo he guardado. Esos son los tesoros que le tenía. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, esto es precioso, le amó. Qué lindo, ¿verdad? Jesús, mirándole, se detuvo a mirarlo, le amó y le dijo: no va a poder entrar. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Aquí no habló de riquezas. Afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Hay muchas posesiones que podemos tener. Y este llamamiento fue un llamamiento a ser enseñado por él. Sígueme, tomando tu cruz. Tomando tu cruz, sígueme. Y notamos que aunque Jesús lo amaba, lo dejó ir. No le hizo arreglo a la palabra para que él se quedara con él. Le dijo: este es el camino. Estos son los requisitos. No puede entrar con todo esto. Tiene que entrar por medio de la cruz. Sígueme. Sígueme. Marcos capítulo 15, versículo 28. Y se cumplió las escrituras que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz.
Estas son palabras de mucha tentación. Cuando Pedro le dijo a Jesús, ten misericordia de ti mismo, no, que esto no te acontezca. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, eran palabras que el enemigo estaba usando esas bocas para tentarlo, para que no cumpliese la voluntad del Verbo que se hizo carne, que era conducirlo a la cruz y derramar su sangre por nosotros. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús no hubiera ido a la cruz? Como hombre, como uno de nosotros, teniendo el Espíritu de Dios, pero sintiendo todo lo que el ser humano siente, Él escuchó esa palabra, teniendo poder para descender de esa cruz y matarlos a todos. Pero Él fue enviado por amor a dar su vida por nosotros. El amor del Padre. Por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El amor del Padre. Ahora bien, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Toma tu cruz y sígueme. No le dijo al rico, toma mi cruz y sígueme. Le dijo, toma tu cruz y sígueme. Cada uno de nosotros tenemos la cruz. Cada uno de nosotros. Y es de nosotros o cogerla o no cogerla. O es de nosotros seguirle o no seguirle. Toma tu cruz y sígueme. La palabra de la cruz. 1 Corintios capítulo 1. ¿Cómo es que cargamos la cruz? 1 Corintios 1:17. Pablo se hizo pobre para ser rico. Se hizo pobre del orgullo, se hizo pobre de conocimiento, de la inteligencia, de lo que él era en la carne. Y declaró, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, no contaminar el Evangelio con tus palabras, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo. Pero no se quedó ahí. Nosotros predicamos a Cristo ya. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esto va más allá. Predicamos la vida que se nos ha sido dado, que es una vida de sacrificio hacia la voluntad del Padre. Predicamos a Cristo crucificado. Porque podría haber dicho a Cristo resucitado. Pero Él fue crucificado antes de ser resucitado. Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Muchas veces tenemos que hacernos débil para ser fuerte. Débil, no una apariencia de debilidad, sino débil delante de Él. Débil en Él, para ser fuerte en Él. En Gálatas 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El discípulo tiene que tener esa cruz. Tiene que tener esa cruz para que el mundo sea sacrificado. El mundo me es sacrificado a mí y yo al mundo. Cuando nos vemos en esa cruz, participamos del rechazo de Cristo.
En la cruz fue donde fue escupido. En la cruz fue donde él fue abandonado por Dios. En la cruz él tuvo que ser y esperar en la salvación de su Dios. Y no hacer nada por sí mismo para bajarse de esa cruz. Es una identificación con la muerte de Cristo. Es una identificación con la vida que lo condujo a la muerte. Amén. La vida en nosotros, Cristo en nosotros, es la esperanza de la gloria de Dios en nuestras vidas. Y Él tiene que deshacer, quita lo primero para establecer lo segundo. Quita una gloria para establecer lo de Él. Todo del hombre tiene que ver con su propia gloria. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y es duro porque ahí está nuestro ser. Pero Dios quiere que tengamos su ser. Dios quiere que tengamos su vida. Y aunque no podemos lograrlo, pero permaneciendo en su palabra, dice el Señor, permaneciendo en su palabra, seréis verdaderamente su discípulo. Vamos a ser enseñados en el camino y vamos a conocer la verdad que nos hace libre de la mentira en la cual nos hemos identificado todas nuestras vidas. Y nada más hay que detenernos y oír lo que hablamos y juzgarnos a nosotros mismos. El Señor nos da la inteligencia, la sabiduría, el discernimiento para no ser juzgado por otros, sino nosotros mismos, juzgarnos a nosotros mismos. Eso es parte de la comunión. Dice que si tu corazón no te condena, está bien, tú estás de paz con Dios. Pero si no, ¿verdad? Él está obrando ahí y quiere aclarar las cosas en tu corazón. Gloria al Señor. Ahora vemos Gálatas 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pero vemos también en el versículo 24 del capítulo 5 de Gálatas, pero los que son de Cristo, ya una cosa es ser salvo, otra cosa es ser de Él y para Él. Los que son de Cristo han crucificado, han tenido el poder, han tenido la disciplina, han tenido lo del discipulado, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanaglorioso, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En el Evangelio está el poder de Dios. Y la iglesia le gusta mucho el poder de Dios. Ver el poder de Dios manifestado en las obras. Pero Dios nos ha llamado a manifestar su poder, en caminar en Él y andar en Él. Amén. Identificarnos con Él en la cruz para entonces participar de su vida también, la vida de resurrección. Hay una muerte que se lleva a cabo para identificarnos con su vida. Ya Él nos dio vida juntamente con Él. Con Cristo soy salvo. Ahora esa palabra, donde está la vida, ese verbo, necesita tener raíz, necesitas recibir agua, necesitas recibir comida para entonces empezar a manifestarse y crecer y llevar fruto. Amén. Ese es un proceso de nuestro caminar. Amén. Vamos a 1 de Pedro 2, versículo 7. Para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, lo de Dios, aunque Él es todo amor, Él es también una piedra de tropiezo para el viejo hombre, para la vieja naturaleza, que está dentro de su palabra.
en muchas congregaciones el Señor no es bienvenido. Su palabra de la cruz no es recibida. No cae bien. Porque vienen a oír palabra para alegrar el oído. No para caminarla y andarla referente a Él, pero quieren oír palabra referente al hombre y no a Él. ¿Qué es lo que me va a hacer a mí prosperar? ¿Qué es lo que me va a hacer a mí feliz? ¿Qué es lo que va a bendecir a mi casa? ¿Qué es lo que va a bendecir a mi familia? ¿Qué es lo que me va a sentir bien? Como todo hacia nosotros. La palabra de Dios no tuvo esa meta y no la tiene. La palabra de Dios es una espada que viene a hacer una obra, a discernir, a cortar para que nosotros seamos de Cristo y para Cristo. No hay tal cosa, no hay tal evangelio como el evangelio de la humanidad, el evangelio del ser humano. No hay tal cosa. Es el evangelio de Dios, es el evangelio de la cruz, es el evangelio del camino, de la verdad y la vida. No es el evangelio del hombre ni para el hombre. El evangelio, la palabra de Dios, el verbo que se hizo carne, tuvo una meta. Y el verbo que está en nosotros, la palabra que está en nosotros, tiene su meta. Y no se compromete con carne y sangre. Y lo que estamos viendo hoy es la apostasía que va en aumento. Y se va más y más hasta esa nueva religión que va a ser uno. Hasta que se pierde ahí en toda esa mentira, en toda esa mezcla. Y muchos que no están establecidos en la verdad presente van a ir a esa abominación, a esa gran ramera. Ya está, muchos están yendo en pos de ella. ¿Por qué? Porque ya desde mucho tiempo la palabra no ha sido predicada puramente en la iglesia. Padre, te damos gracias. Manantial de agua